vinimos a trabajar al ministerio nuevamente y nos dieron un trabajo. Fue mi primera experiencia en computadora. Esas computadoras viejas que ustedes ven por aquí son una caja grandota así. Bueno, esas fueron las primeras computadoras que llegaron. En el departamento que nos asignaron éramos dos nada más, ella y yo. Ella para trabajar en cuna y yo para trabajar en obra. Ni ella sabía de computadora ni yo sabía de computadora. Así que imagínense. Para acabar de completar todos los programas en inglés, no como ahora que están los indicativos en español y todo. Entonces, allí empezamos nuestra primera experiencia y salió un libro como este. El primer libro que hicimos salió como este. Ella lo hizo en cuna, yo lo hice en obra. Luego, lo más triste para mí y ver que en todo hay discriminación para los jóvenes. Podemos estar lo mejor preparados, pero ante un Zulia no valemos nada. Entonces, después que pasó la experiencia de eso, ya ella aprendió un poco, yo aprendí. Tuvimos un par de años allí, nuevamente sale otro programa. Pero a la vez, el cambio político como ahora nos estaba fregando. Cada rato pasaba un funcionario de la Dirección Nacional diciéndonos, usted y usted se van a ir, ahí vienen otros. Eso a la larga trauma, molesta. Éramos los únicos que estábamos orientados y nos metimos en eso. Imagínense desde el 86, para que nos estuvieran diciendo eso. En el 86 trabajaba parte allí, trabajaba parte en la comisión de alto nivel se llamaba, allá donde estaban los doctores. Eso me tocó a mí. Pasado el tiempo, vino otro programa, entramos en eso, pero teníamos problemas, porque se la pasaban fregándonos. Y la profesora, nuestra orientadora, se llama Ana Montalbán, que está viejita. Ana Montalbán era nuestra asesora. De la noche a la mañana la destituyeron como directora nuestra. Ella dijo, yo no voy a pelear esto es político y no lo voy a pelear. Así que me voy. Pidió licencia y se fue para Chile. David Bins estaba en otro departamento, no estaba donde yo estaba. También lo sacaron. Yo no me acuerdo David para dónde se fue. La cosa que quedaba yo y la cuna nada. Estando en eso, desde el 90 con ese problema, entonces en el 92 una amiga bajáis me dice a mí, me llamó de repente. Ese día había tenido una trifulca con mi directora. O sea, cada paso eso, cada tropiezo eso me ha endurecido más en lo que yo hago. Me llama en la mañana con la directora, la profesora Ana. Tuvimos una discusión. Le dije, profa, yo no trabajo en ese ambiente así que yo me voy. Yo tenía la carga de llave de la oficina. Ahí está, profe, yo me voy. Como a esta hora fue. Me fui por la calle. No te vayas que necesito. Me fui. En un kiosquito ahí pedí un café. Estuve un rato. Entonces,
Después volví a la oficina. Cuando volví, ella me vio, no me dijo nada. Me metí a la oficina a trabajar. Por la tarde fue mi oportunidad. Por la tarde, 15 minutos para las 4, una amiga baja y me llama, me dice lo siguiente. Tienes una oportunidad. Van 7 años que usted nos está ayudando en los programas en Radio Baja y en Soloy. Ha capacitado a nuestros estudiantes, nuestros muchachos. A cambio de nada, nunca le hemos pagado ni usted ha exigido. En honor a eso le tenemos una beca para estudiar por 4 años en Colombia. Pero me dice a la vez, lo tomas o lo dejas porque el tiempo es corto para arreglar. Era un viernes. Yo le digo, muchas gracias, déjame consultar con mi familia. Hoy voy para la casa, así que consulto con mi familia y le contesto. Cuando terminé de hablar y pongo el teléfono, una señora, una abuelita que era la administradora, se levantó y me dice, hijo, ¿qué te han dicho? Me han ofrecido una beca por 4 años de estudio en Colombia. Esa señora me ha abrazado como mi mamá. Me abrazó y me dijo, hijo, ándate. Ándate, que ustedes lo están molestando mucho, lo tienen muy fregado. 4 años de estudio, cuando usted viene es otra persona, tiene otra oportunidad. Así es que, anda.